ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales, con eso de que pues parece que los evangélicos se han convertido de una fuerza religiosa en una fuerza política y ahora un líder evangélico está aspirando a la presidencia de Venezuela. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, repasando un poco la historia esa que usted tan amenamente nos cuenta todos los días, usted sabe que uno de los hombres más interesantes en la historia nacional, el más atractivo en términos políticos, Arnulfo Arias Madrid, Sí. que sin ser un gran orador, No se le entendía casi nada de lo que decía. sin ser un gran orador, igual que Torrijos, ninguno de los dos No fue era gran un gran orador. orador. Pero Arnulfo Arias tuvo una impronta nacional que a lo largo de su vida lo formó como el líder nacionalista más importante de su época, y particularmente por dos eventos. Uno, el alzamiento de Acción Comunal y el gobierno de 1941, cuando él le niega las bases militares a los Estados Unidos, y esa es la verdadera razón por la que él es depuesto, no es ninguna otra de que se fue para Cuba, nada, esa es la razón política. Y se convierte él, digamos, en la quinta esencia del nacionalismo y de la lucha por la reconquista de nuestro país, que estaba en manos de los Estados Unidos, Claro. literalmente. Entonces Arnulfo Arias se va a convertir en la quinta esencia de la oposición. Para que tengan ustedes una idea, los jóvenes que nos escuchan y los mayores que no vivieron a Arnulfo Arias, cuando se comenzaban las redadas por parte de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional, Sobre todo en los 50. del Remonato, y de la Guardia Nacional también, los primeros que iban presos eran los panameñistas o los arnulfistas, o como se llamara el partido de ese momento, porque a Arnulfo Arias le arrebataron el partido 4 veces. varias veces y todas las veces la recuperó. Es un hombre interesante en la historia. Y para los que quieran saber más de Arnulfo, que el libro ese de Jorge Conte Porras, Requiem por la Revolución, que es una especie de biografía política de Arnulfo, y el doctor Cambra está escribiendo ahora mismo una biografía de Arnulfo. Mucha gente que odia a Arnulfo Arias tiende a restarle su preponderancia en la historia nacional. A mí, que me tocó como político ser parte de un proceso donde todavía él era parte viva de este país, yo le reconozco a Arnulfo Arias el aporte que él hizo a la construcción de nuestra nación. Él entró en la historia y ahí está, como uno de nuestros grandes líderes. Oiga, ahora que usted habla del movimiento religioso, fíjese que en el mundo está ocurriendo un fenómeno interesante que nos puede llevar a situaciones bien complicadas. Estamos como retrocediendo por el movimiento de todas estas iglesias que están surgiendo en América Latina. Yo les voy a contar una historia. En Brasil, las iglesias se reproducen como hongo. Y hay un pastor. Ya en Salvador de Bahía, los evangélicos son más que los católicos. Hay un pastor en Brasil, creo que de apellido Macedo, que su iglesia, la Iglesia Universal de Dios, él solo es dueño de más de 1.100 millones de dólares. Ese pastor es el pastor más millonario del mundo. Entonces, este fenómeno de la iglesia que sustituyó a la Iglesia Católica cuando la lucha de liberación, ¿se acuerdan? La teología de la liberación. La teología de la liberación. La teología de la liberación fue eliminada de la Iglesia Católica. Bueno, estas iglesias han salido y se han diseminado primero por el área rural de todo nuestro continente, y después vuelven a las ciudades y se han convertido en una importante fuerza política. Le voy a contar lo que pasó en Costa Rica. Un pastor, Mauricio Alvarado, que iba de último en diciembre, cuando entra al debate con oponerse al matrimonio igualitario, o al matrimonio entre un hombre y un hombre, o gente del mismo sexo, pasa del 3% a ser un cuarto, un 20%, 24% en las elecciones. Y hay mucha gente tratando de imitar eso, incluso aquí en nuestro país, de que creyendo que retrocediendo en sus ideas, porque estas iglesias son conservadoras y apuntan más a la ignorancia de la gente que a más nada. Fíjese que en Costa Rica la esposa de este señor pastor tiene un video que se volvió viral en Costa Rica. Lo que a usted le puede parecer, que, bueno, usted quiere mirar el video, en donde ella entra en ese video como en una especie de trance psiquiátrico o psicótico, como usted le quiera llamar, o trance si le quiere llamar así, y ella dice que su cuerpo ha sido poseído por Dios, y entre gritos y balbuceos comienza a emitir
una propuesta de cómo debe resolverse el problema de los hospitales en Costa Rica. ¿Usted puede creer que eso es serio? En Venezuela ahora hay un pastor que fue colaborador de Maduro, para que sepan, que ahora va a correr para las presidenciales. Y hay gente impulsando el retorno, ¿no? Vamos como retrocediendo hacia la Edad Media. Sí. Cuando la iglesia en la Edad Media era la poseedora de todo el poder, surgió Lutero. Con la Reforma. Con la Reforma. Y liberó al mundo. Y de ese momento él nació, muere, está en proceso de morir la Edad Media y surge la Ilustración. La Ilustración, la economía capitalista, el industrialismo. Y surge todos estos grandes pensadores franceses, ingleses, alemanes, y avanzamos sustancialmente. Estamos en un proceso de retroceso. Y sobre todo, esto es peligroso porque utilizar el elemento de la ignorancia como elemento de argumento para cosas complejas que hay ahora mismo es peligroso. Porque vamos a reducir el debate a creencias y a opiniones sin ir al tema central. Ahora le hablo un poco sobre eso en Panamá. Pero mientras esto está ocurriendo en el campo de las iglesias evangélicas, produce que la iglesia panameña, en este caso en particular, la iglesia católica, entonces se vuelve cada vez más radical y conservadora para competir con esta posición conservadora de las iglesias pastorales de Pentecostés, o como usted le quiera llamar, cristianas, que están populando por nuestra América, y donde la gente se cura con una sanación, con un toque. Nada de esas cosas son ciertas. Pero bueno, mientras eso está ocurriendo, miren lo que pasa en Venezuela. ¿Se acuerda del grupo de Lima que había solicitado y dicho que el señor Maduro no era bienvenido a la octava cumbre de las Américas? De las Américas. Bueno, primero, el grupo de Lima no tiene ninguna constitución orgánica que le permita tomar una decisión como esa. Panamá es parte de ese grupo. El canciller de Uruguay hace una manifestación en contra de esto. Y el señor Maduro dice que va a ir de todas maneras. Esta cumbre debe resolverse por abril. Claro, yo me imagino que esto es un reto del señor Maduro frente a las elecciones que él la tiene para el 22 de abril. Entonces, lo que le ha dado esto a Maduro es una especie de planteo duro. Yo voy. Pues. Lo seguro es que si esto se mantiene y el país no te permite entrar, la seguridad de Venezuela no le va a salir. Pero aquí se está planteando entonces un problema, que Venezuela es una crisis sin resolver y en donde América Latina debe hacer un esfuerzo por buscar una solución política, de manera que la democracia de verdad retorne a Venezuela. Eso es lo que necesitamos. Pero no lo vamos a lograr siguiendo los patrones de conducta que dicta desde los Estados Unidos sin conocer ellos lo que está pasando en nuestra región. Ellos prenden la región y no le importa. A los Estados Unidos no le importa por la democracia nuestra. Lo que le importa son sus intereses. A nosotros sí nos interesa que el pueblo de Venezuela recupere su libertad y recupere la democracia. Sí nos interesa. De manera que tanto el pueblo no chavista como el pueblo chavista puedan coexistir en paz en un proceso en el cual se diriman las discrepancias como se dirimen en una democracia. Eso no está pasando en Venezuela. Y acabar con ese horrible sufrimiento en el que está sometido el pueblo de Venezuela. Pueblo al cual nosotros en Panamá y dirigentes le debemos muchas cosas. Una gran parte de nuestra liberación, de nuestra independencia del colonialismo, se debe al apoyo que los dirigentes de Venezuela nos dieron a nosotros. Nunca olvidemos eso en la historia. Fíjese, Fernando, que hay una cosa que está ocurriendo y que no le estamos prestando suficiente atención. Recuerde que los procesos sociales son acumulativos. Y en los Estados Unidos, la última masacre que ocurrió en Florida ha germinado una nueva realidad. Los jóvenes de Florida, particularmente de Parkland, se han enfrentado al presidente de los Estados Unidos en un tú a tú en Twitter. Pero además están haciendo un llamamiento a que la juventud norteamericana estudiantil se manifieste en una concentración en Washington.
este movimiento, que de tomar fuerza sería la primera vez después de la guerra de Vietnam y de los derechos humanos, la lucha por la paz, que fuerzas no ligadas a los partidos políticos y ligadas a la juventud se movilicen y podrían dar un nuevo giro a la política de los Estados Unidos. Ellos están llamando a una concentración y una movilización para dentro de un mes, por allá por el 23, 20 de abril, por ahí están hablando de movilizarse los jóvenes. En el momento en que el presidente Trump, sin entender lo que está ocurriendo en su propio país, dice que el FBI descuidó lo que pasó en Miami porque está más preocupado por lo de Rusia que por haber detectado un señor que estaba psicótico y evita hablar del control de armas. Ese tuit despertó el odio, la ira de los estudiantes que se enfrentan al presidente. En realidad el FBI, el grupo que está haciendo las investigaciones sobre Rusia es una cosa minúscula con respecto a la estructura del FBI que funciona a lo largo de todo el territorio norteamericano. Pero el señor Trump no le importa con la verdad. Al hacer esto, ha provocado en su peor momento una situación de confrontación con la juventud de los Estados Unidos y ahora no partidaria. Pero es que encima de todo, hoy en Florida empieza una convención de armas de fuego. Sí, y como que choca. Lo mismo pasó después de Columbine, que en la National Rifle Association provocó que su convención anual la mudaran para el estado de Colorado, donde había sido el... Iba a ser difícil, vamos a ver si la pueden hacer, porque incluso el presidente Trump, que iba a jugar a Palm Beach golf, sus asesores le recomendaron que no cometiera el error de jugar golf en medio de la tragedia de Florida. Y no jugó golf, se quedó en su casa ahí en Florida. Pero además de eso, esta semana que terminó, el fiscal especial Mueller hace el primer llamamiento a juicio a 13 ciudadanos rusos y varias entidades rusas por haber intervenido en las elecciones en los Estados Unidos y ya tiene acuerdos con gente que trabajó en la campaña de Trump que se declaran culpables con el propósito de acusar a uno de los dueños o a uno de los directores de la campaña del señor Trump. De manera que el señor Trump está metido en muchos problemas políticos. Esa situación de los Estados Unidos en desarrollo nos debe llevar a nosotros a pensar con mucha serenidad lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y no ser parte de esa algarabía que forman ellos cuando están metidos en problemas. Entonces, esta situación está en desarrollo y nosotros le vamos a dar seguimiento. Mientras esto está ocurriendo, la primera ministra de Inglaterra con la canciller alemana se reúnen para ver la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y están buscando un mecanismo de menos traumático. Y mientras eso ocurre, se fortalecen las relaciones entre Rusia, la República Popular China y el dominio que ambas naciones están teniendo una parte importante de Asia y del Mediano Oriente. Eso, en el momento en que nosotros estamos aquí distraídos, en temas que son importantes porque generan pasiones, pero no son importantes para las cosas centrales del país. A la vuelta, un poco de la semana que hoy se abre, que es el inicio del proceso electoral, y ahora se lo explico. Así es. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón y una semana, como usted dice, que va a empezar la campaña política en este país. Oiga, esta mañana lo estaba escuchando a ustedes muy temprano. Mire cómo está el tono de la discusión y de los ataques y contraataques. Pero fíjese, vamos a ponérselo en el tiempo, porque la mayoría de la gente, cuando habla de política o de economía, debe tener siempre una perspectiva en el tiempo. El tiempo es un elemento importante en la planificación de cualquiera de sus actividades. Y el tiempo y saber cuáles son sus metas. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. No tiene ni que preocuparse. Pero el que sabe hacia dónde va, tiene que planear. Y el tiempo es un factor importante. Fíjense que hoy es 19 de febrero. Estamos de aquí a Semana Santa, que es Jueves Santo, que es 29 Jueves Santo. De manera que estamos prácticamente entre unos 35 días
de intensa actividad pre-Semana Santa. Terminada la Semana Santa, estamos a unos 40 días de arranque de la campaña electoral. Entonces ya ahí viene todo. Es importante esta semana, fíjese los temas que están en el tintero. Pero antes que ello, dos cosas que también precondicionan la vida del país. Una, en el sentido positivo, mañana en la noche la gallina fina estará... 8 de la noche. 8 de la noche allá en Viña del Mar. Viña del Mar, junto con Same y su conjunto, representándonos a nosotros. De música popular, bailable, típica panameña. Así que esperamos que le vaya bien y que lo disfruten, porque nosotros sí lo vamos a disfrutar acá. Pero además también otra noticia importante que estaba ocurriendo durante todo el fin de semana y que a través de un comunicado del Ministerio del Trabajo pudimos darnos cuenta que se llegó a un acuerdo entre la empresa minera Panamá, que está bajo el control de la empresa First Quantum, una empresa australiana con sede en Sudáfrica, y el sindicato Suntrack. Ese acuerdo establece que este jueves 22 se sentarán a negociar las dos ofertas que están en discusión con la mediación del Ministerio de Trabajo. Quiero felicitar al Ministerio de Trabajo que permitió que esto se lograra, porque el acuerdo establece que a partir de este lunes se normaliza todo el trabajo y desarrollo de esto que está ahí. Solamente le aclaro algunos puntos que usted debe tener en su mente cuando hable de esto. En primer lugar, ese proyecto es la inversión, como le señalaba Fernando esta mañana, privada más importante que se está realizando en este país. Es un proyecto de 5.000 y tantos millones de dólares que debe estar en funcionamiento a mediados del 19 y en plena producción a finales del 19, con un peso importante en el Producto Interno Bruto del país. Esa es la primera cosa. Dos, también como empresa extranjera que es, y en el sector de la minería, ellos tienen muchos resabios colonialistas. Y por eso es importante que el movimiento obrero panameño esté dignamente representado. Esta teoría de dividir al movimiento obrero con sindicatos amarillos no funciona. Entonces yo quiero expresarles que el camino del diálogo que pudo permitir ahora el Ministerio de Trabajo es el camino. Y creo que nadie le puede negar a Suntrack que pelea por sus trabajadores. Sí. Y ahora venir a denigrar a los trabajadores, si no es por las luchas de los trabajadores en la búsqueda de las reivindicaciones propias del movimiento obrero, nunca hubieran obtenido lo que tienen. Vamos a estar claros en eso. Pero también es importante destacar que tenemos que cuidar la inversión privada internacional, sobre todo de un proyecto como este, que es más grande que el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá. Le tomo nada más para que usted sepa, me alegra mucho que el Ministerio de Trabajo haya logrado sentar a las partes. Tercero, y antes de ir al tema político central, vi que el periódico La Prensa de hoy intenta revivir el puerto de Corozal. Bueno, no son las demandas las que tienen el puerto realmente tasado. Es que el mercado mundial no ve en ese puerto una necesidad en este momento. ¿Se acuerdan de la licitación aquella? No fue nadie. ¿Y es por qué? Porque a pesar de que hay cifras que transitoriamente indican un incremento en el movimiento de contenedores en Panamá, ello se debe a que lo que hizo el huracán trasladó la carga del Caribe hacia nosotros temporalmente, pero en el largo plazo nosotros tenemos suficientes instalaciones portuarias y no hay capacidad para mantener otro puerto. Esa es la realidad. Entonces, ¿hay alguien interesado detrás de esos puertos? No tengo la menor duda. De eso le hablaré después. Pero eso es para que ustedes vean cómo los intereses económicos están en función de sus intereses y no del interés del país. Bueno, después le hablo un poco más sobre esto. Mire lo que está pasando en el plano político. Esta semana arranca, fíjese la agenda. Uno, tenemos en la Asamblea Nacional la discusión y decisión sobre qué van a hacer con la Comisión de Credenciales. Comisión de Credenciales que fue escogida con la mayoría de hace 6 meses. Si había violaciones, ellos lo sabían, porque
ahora, esgrimiendo argumentos jurídicos cuestionables, van a utilizar el pleno de la Asamblea. No sé si en este momento tengan la mayoría, no sé. Pero este es un elemento en discusión que fue producto de un acuerdo. Ahora van a deshacer el acuerdo. Vamos a ver si tienen esa capacidad. También están las protestas en Colón. Fueron pospuestas por los carnavales, pero Colón está allí con sus problemas que van a surgir al frente. Está el problema de la designación de los 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en teoría el presidente dijo que después de los carnavales, nunca dijo si era qué día después de los carnavales, pero entre más lo retrase, más incertidumbre genera en el ambiente político. Está todo el proceso de confrontación política que genera la cantidad de candidatos presidenciales en el sector independiente, algunos sin mayor posibilidad, pero con intenciones de tener notoriedad. Estamos en medio de una discusión de un tema que es el tema que atrae ataques y contraataques, que es el tema del matrimonio entre gente del mismo sexo, con argumentos en pro y en contra, algunos que dan risa, otros que dan temor por el nivel de odio que genera y el nivel de prejuicio que llevan, y otros que incluso tienen argumentos políticos como este, que debe haber un referéndum para garantizar los derechos de las minorías. Ese es el criterio más cuestionado, para mí, que demuestra un nivel de desconocimiento de qué son los derechos humanos. ¿Usted cree que si en los Estados Unidos se hubiera hecho un referéndum para determinar si los negros debían tener derechos ciudadanos, hubiera sido aprobado por los blancos, que es mayoría? Jamás. Jamás. O las mujeres. ¿O usted cree que sí? Jamás. Porque si uno lee los libros, sobre todo de la época buscando sufragio después de la Primera Guerra Mundial, había grupos de mujeres opuestas a que las mujeres pudieran votar. Impulsadas por los hombres. Claro. Impulsadas por los hombres. Entonces, esta discusión de que los derechos humanos deben ser sometidos a referéndum es la base de la democracia. Eso es totalmente falso. Las democracias están diseñadas para respetar la opinión de las minorías. Es lo contrario. No es utilizar la aplanadora de la democracia para interrumpir el derecho de las minorías en cualquiera de los aspectos. Y la comunidad LGTB tiene derechos que tienen que ser garantizados, a pesar de ser minorías. Entonces, otro criterio importante es sentar todo el problema de la conducta social a un problema biológico, sin entender que la psicología social que desarrolla nuestra sociedad también determina los patrones culturales a lo largo de nuestra historia. Nada más habrá que recordar ¿se acuerda aquella liberación sexual en los Estados Unidos? Cuando la guerra de Vietnam, el sacudimiento que recibió la sociedad norteamericana por la irrupción de las mujeres y de los jóvenes contra un Estado puritano que estaba lleno realmente de doble moral. El puritanismo de los que dirigían era una cosa, mientras 1/3 de los hijos en los Estados Unidos nacían fuera del hogar. Entonces, esa revolución sexual dio origen a un nuevo patrón de conducta, incluso hasta en la música, Fernando. El rock and roll jugó un papel importante en la transformación social de los Estados Unidos, la música. La contracultura. Exactamente. Entonces, el efecto de la cultura, del desarrollo de la psicología social, fue formando nuevas aspiraciones en la mente de los hombres y mujeres. Entonces, ir al problema biológico, que la biología determina su conducta sexual, eso es totalmente falso. Son las fantasías de su cerebro las que pueden llegar a tener usted el mundo sexual que usted se imagina. Y por eso hay que respetar las individualidades.
Pero lo que a mí me preocupa es que por estar metido en este tema, hemos olvidado los temas de fondo que tienen que ver con la conducta psicológica y social de nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de las miles de niñas que son embarazadas todos los años por adultos heterosexuales? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos del problema de los pederastas incrustados en las estructuras eclesiásticas? Hombre, uno de los principales problemas que tuvo el Papa en Chile. Y fíjese que yo soy un hombre respetuoso y que admiro al Papa Francisco, pero en Chile él se equivocó. Se equivocó tanto que cuando llegó al Vaticano ha sido el primer Papa que reconoce que se equivocó. Cuando pidió pruebas de la culpabilidad de un obispo, de los cuales las pruebas sobran. ¿Por qué no hablamos de esas cosas? ¿Por qué no hablamos de la violencia intrafamiliar? La existencia, la fractura de la familia panameña no se debe a la existencia de la homosexualidad. La fractura de la familia panameña se debe al estilo que hemos desarrollado al no producir hombres y mujeres con plena ciudadanía y comprensión de su rol en la sociedad. Aquí en Panamá, una gran cantidad de nuestros niños nacen fuera del hogar. 85%. Pero además de eso, una de las debilidades estructurales más importantes de nuestra sociedad es la ausencia de una familia firme y fuerte. Eso no tiene nada que ver con la existencia de la homosexualidad. ¿Por qué no hablamos de la educación sexual en nuestros niños? La mejor protección para impedir que nuestros niños caigan en manos de los abusadores sexuales es educarlos para que sepan distinguir entre quién es su amigo y quién no es su enemigo y cómo cuidarse. El mejor protector para nuestra juventud que no contraiga enfermedades de transmisión sexual, ni quede en embarazos indeseables, es la educación sexual. La mejor protección, ¿por qué no hablamos de la justicia? ¿Cuántos adultos han sido condenados por dejar embarazados a niñas? A ver, y hay más de 9,000 niñas nuestras que anualmente ingresan al ejército de madres casi prácticamente ni biológicamente preparadas, ni psicológicamente preparadas para ser madres y entran al ciclo de la pobreza. Se salen de las escuelas y tenemos más de 200,000 niños fuera de nuestras escuelas. ¿Por qué no hablamos de esas cosas? ¿Por qué no hablamos del abandono de nuestra mujer campesina y nuestro campesino? ¿Por qué no hablamos del abandono de nuestras niñas indígenas y nuestros niños indígenas? ¿Por qué no hablamos de la educación en general, que son temas prioritarios? En una sociedad, por ejemplo, como las europeas, usted se va a Holanda, a Noruega, lo más importante en esa sociedad son las familias. E incluso en la China, es la familia la que se cuida. Nosotros estamos viendo por encima de la familia y queremos resolver el problema olvidando el problema de la familia. Entonces, lo que yo quiero plantearle es que en todo este escenario político, todo este debate que estamos haciendo, estos son los temas dejados por fuera, a conveniencia. Y le voy a explicar algo. He visto a mucha gente, no, alguna gente, intentando montarse en esta carrera de la lucha contra el matrimonio igualitario con un solo propósito político, de creer que van a captar el voto de los que se oponen para ellos ganar canonjías políticas. ¿Usted cree que eso es? Sí, Panamá no es Costa Rica. ¿Eh? Panamá no es Costa Rica, Panamá es una sociedad más desarrollada, más urbana. Entonces, al plantearle todas estas cosas, le quiero decir que una de las preocupaciones más grandes que yo tengo como político es que nuestro gobierno, nuestra dirigencia política, nuestra dirigencia empresarial y nuestra dirigencia de la llamada sociedad civil está al margen de los temas más importantes de la sociedad nuestra.
Usted nada más tiene que recorrer Chorrera y Arraiján o las periferias de nuestros barrios, ¿no así? Para que usted vea la cantidad, la multiplicación de niñas con niños que parecen hermanos. Pero es que esa es la mamá de ese niño. Listo. Entonces, hay más de 400.000 panameños que todas las noches se acuestan sin haber comido. Entonces, ¿no crees que esas son cosas más importantes? Y si vamos a discutir el tema, a la cual no tengo ningún problema en discutirlo, hombre, no ensayemos el odio y la descalificación para discutir. Eso de llamar a un procurador de la administración como el jefe del lobby de los gays, tiene una sola intención: crear odios y prejuicios que ya hemos superado. El señor Trump en los Estados Unidos ha levantado odios dormidos en la sociedad norteamericana. El joven que mató, que produjo esta masacre en la Florida, gritaba: degollemos a los mexicanos y matemos a los negros. Esa actitud racista, esa actitud de prejuicios, es la que conlleva el debate donde estamos, en donde estamos haciendo uso de lenguaje oscurantista, de lenguaje enajador, que no produce la unidad de la nación. Sí tenemos que discutir este problema. Sí hay argumentos a favor y en contra. Claro. Pero hagámoslos con... Hay cosas prioritarias. Sencillo, como decía un filósofo allá en mi pueblo. Lo primero, Fernando, siempre es lo primero. Siempre debe ser lo primero.